Hermanos amados, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar meditando en el libro de Romanos. Estamos llevando a cabo una serie de prédicas sobre este maravilloso libro. Y el día de hoy vamos a reflexionar, vamos a escudriñar la escritura en los versículos 21 y 23 del capítulo 1. Vamos a dar lectura desde el versículo 18 para recordar un poco la enseñanza anterior con respecto a este tema que corresponde a la culpa del hombre, a la ira de Dios. Dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias esta noche de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, recibir tu enseñanza y poder reconocer, Padre Celestial, que sin la dirección de tu palabra, Señor, no podríamos conducirnos de una manera que glorifique tu nombre. Rogamos, Padre, que puedas iluminar nuestro entendimiento, que puedas alumbrar, Padre, nuestro entendimiento y que podamos a diario meditar estas palabras tan hermosas que escribió el apóstol Pablo, inspirado en la persona de tu Espíritu Santo. Rogamos tu dirección esta noche. Pido, Padre, que me uses una vez más. Deseo que te escuchen a ti y no a mí. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, veíamos, amados hermanos, que el apóstol Pablo se presentaba en el capítulo 1 de una manera muy profunda, ¿no? Con una carga doctrinal maravillosa e impresionante. Al cerrar el saludo, él va a exponer el corazón de la epístola. Él va a presentar el tema, el eje de esta carta que se halla en los versículos 16 y 17, que es el Evangelio. Es como la justicia de Dios se va a revelar en el Evangelio por fe y para fe, como diría también ese texto. Entonces, Dios va a presentar el Evangelio como la única alternativa que el hombre tiene para poder ser librado de su ira, de la ira de Dios. Y eso lo vamos a ver en los versículos 18 hasta el 20. Pues dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia. Es importante recordar esto, hermanos, porque Pablo menciona la justicia de Dios en los versículos anteriores, pero acá él va a mencionar la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, no nos referimos a un descontrol de emociones como el hombre suele manifestar, ¿no? Sino a la firme y efectiva oposición de Dios hacia el mal, hacia el pecado, a lo que no le glorifica, a lo que no le honra. La ira de Dios se revela desde lo alto, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia, ¿no? Y respectivamente pues se refiere a la deshonra hacia el Creador y a cómo el hombre ha atribuido una justicia errante en comparación con la justicia y la veracidad de nuestro Señor. Es interesante saber que Dios tiene ira. Solemos decir que Dios ama al pecador. Dios es un Dios de amor, pero Él también tiene ira. Y podríamos decir, pues, ¿no?, de que Dios no podría amar el bien, ¿no?, si es que Él no odiara el mal. Y claro que sí, ¿no? Dios odia
el mal, aborrece el pecado. Él es santo, santo, santo. Juan Calvino, en su comentario al libro de Romanos, diría lo siguiente con respecto al argumento que Pablo utiliza para señalar que el hombre está condenado, está bajo condenación. Dice, como primer fundamento de la condenación humana, Pablo alega que la admirable construcción y el orden maravilloso de sus elementos han debido incitar al hombre a la glorificación de Dios. Y sin embargo, nadie existe que cumpla con tal deber, por lo que todos son hallados culpables de sacrilegio y perversa y detestable ingratitud hacia el Creador. Y eso es lo que vemos, una detestable ingratitud hacia Dios. Dios se rebeló porque a Él le plació soberanamente, lo hizo en su creación, lo que se llama la revelación general, y lo vemos en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se manifestó desde el primer hombre en la tierra, Adán. Él tuvo conciencia de que Dios existe, y así sus descendientes, Abel, Caín, Set, entre otros, sabían que existía un Dios creador, pero el hombre va a trastornar, va a trastocar la gloria de Dios y va a decidir por seguir su propio camino. Y lo que vamos a ver en los siguientes versículos, que corresponden al sermón de esta noche, los versículos 21 y 23, pues es la justificación, el argumento que Pablo va a usar para decir que el hombre está condenado. Todos los hombres están bajo condenación. Todos son pecadores por naturaleza. Versículo 21 dice lo siguiente. Yo he titulado a este mensaje el corrupto rechazo hacia Dios. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando vemos el versículo 21 que dice, pues habiendo conocido a Dios, da a entender de que el hombre tiene conocimiento de Dios. Dios se ha revelado al hombre en su creación desde los inicios de la humanidad hasta la fecha. Podemos ver, visualizar la gloria de Dios plasmada en el firmamento, en el cielo, en el mar, en los árboles, en los animales. Dios lo creó todo para su gloria y manifestó su gloria, su deidad, su poder en su creación. No hay excusa, es la revelación general de parte de Dios. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y qué triste esto. Esto es el rechazo del hombre hacia Dios. No le glorificó a Dios, a pesar de que el hombre también tiene una conciencia innata de la existencia y poder de Dios, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2 de Romanos. En ese mismo sentido innato, el hombre también, perverso, se inclina a rechazar ese conocimiento de Dios. Y es por eso que los hombres van de mal en peor. Y el hombre siempre va a tratar de atribuirse la gloria a él a pesar de que conoce a Dios. Es impresionante y deplorable todo esto. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mira lo que dice. Cómo los hombres van de mal en peor con respecto a esta característica del hombre natural. Mas los malos hombres, o sea, el hombre no regenerado, el incrédulo, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 3. También hay una característica. Dice el apóstol Pablo, recordando cuál era su pasado, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia
y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es el hombre natural, no regenerado, que no glorifica a Dios. Son varias características que comprenden este ser caído, que es el hombre pecador. El hombre no reconoció ni exaltó ninguno de los atributos de Dios, no glorificó a Dios, su eternidad, su poder, su majestad, su verdad, su justicia, su misericordia, su amor. No le interesó absolutamente ninguno de los atributos. La gloria de Dios corresponde a la suma de todos sus atributos del Señor, pero el hombre desechó voluntariamente todo esto. Más bien, el hombre imaginó a Dios, lo concibió como un fantasma, como un concepto muy abstracto, difícil de imaginar, como algo que es, pues, digamos, propio de hechicería, de brujería, algo inventado, una fábula. Y así no es, y así no es. El hombre, lamentablemente, se ha hecho una imagen de Dios a como él ha querido, y no le ha reconocido como él es. El famoso dicho herético, hereje, ¿no? De que Dios ha sido hecho a imagen del hombre, cuando en realidad es al revés, ¿no? El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Es importante señalar, amados hermanos, que las Escrituras nos hacen un llamado a nosotros como creyentes a glorificar a Dios. Vamos a Salmos, capítulo 29, versículo 1 y 2. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de Corintios 10:31 en el Nuevo Testamento. También dice lo siguiente, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 también dice lo siguiente, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, el fin supremo del hombre es la adoración a Dios, es glorificar a Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios creó al hombre para su gloria. Para eso lo hizo Dios. Volvemos a Romanos, al versículo 21. Y sigamos leyendo esta deplorable realidad. Dice que le conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Seres malagradecidos, es lo que somos también. Es importante recordar lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 45. Y mira lo que dice acá. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pues Dios nos da a todos el sol para que lo disfrutemos. Son los beneficios que Dios ha dado. La naturaleza e incluso lo que Dios permite a veces en la vida del creyente o del incrédulo. Yo estoy seguro, hermanos, que al pasar esta prueba de pandemia del coronavirus, hay mucha gente que va a superar esta enfermedad, incluso incrédulos. Pero algunos de repente se van a olvidar del Señor y no le van a dar las gracias, sino lo que van a decir es que todo se lo deben a la ciencia médica y al progreso científico y tecnológico del hombre. Pero Dios no intervino ahí. Lamentablemente el hombre es así, es un ser malagradecido. El hombre natural no le agradece a Dios porque ni siquiera está dispuesto a reconocer su existencia. Regresemos a Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y claro, por eso es que no le reconocen como a Dios. Al no glorificar a Dios, ni aceptar su norma suprema,
de perfección, el hombre optó por inventar sistemas de pensamiento opuestos, diametralmente opuestos a la ley del Señor. Y esto se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, desde los sistemas filosóficos más primitivos, por decirlo así, hasta esta era tecnológica y moderna. Vemos la teoría evolucionista, que en el siglo XIX fue un boom, que atentó, quiso amenazar la iglesia, y algunas iglesias locales asumieron esta postura, lamentablemente, o insertaron algunos elementos evolucionistas a la escritura, desacreditando totalmente la revelación de Dios. Como también vamos a ver, el famoso relativismo moral, que desde antes de Cristo los filósofos planteaban que el hombre puede hacer lo que se le dé la gana. El hombre es libre. ¿Quién le puede decir al hombre esto es bueno o esto es malo? Cada uno puede decidir lo que desea. Y vemos las consecuencias ahora. El famoso filósofo Friedrich Nietzsche diría que el cristianismo o la religión, pues, es la prohibición de no pensar, que es un tope que le ponen al hombre para que no pueda trascender en su pensamiento tan sabio e inteligente. Carlos Marx, pues diría que el hombre está enajenado por la religión, el opio del pueblo. La religión, el cristianismo, el judaísmo, como le diría Carlos Marx, es un medio de dominación para los oprimidos. Qué terrible todo esto. Pero el hombre, por rechazar a Dios, empezó a sufrir todas estas consecuencias. Es el resultado del rechazo a Dios. Volvemos a Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, es por eso, hermanos, que la predicación del Evangelio, para el hombre natural, para el que se dice ateo, para el necio, es una locura. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice acá. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues esa locura que el mundo dice que es el Evangelio, que no tiene ningún asidero científico y que es algo inventado y que tiene errores y horrores, bueno, es la palabra de Dios y es la verdad absoluta y es la norma suprema por cual el hombre se debe regir y debe conducirse. Pero el necio, como diría el libro de Salmos, dice en su corazón que no hay Dios. Estas personas lamentablemente andan en la vanidad de su mente. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pues seres caídos que en su rechazo al Creador, pues como resultado su corazón se ha entenebrecido, tiene un entendimiento irracional. Regresamos a Romanos. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. Y esto, lamentablemente, nos muestra por qué el hombre rechaza la luz. Le gusta andar en tinieblas, entenebrecido, en la oscuridad de su pecado, espiritualmente esclavizado al pecado. El necio en su corazón dice que no hay Dios, ¿no? Salmos 14:1 dice, ¿no? Ellos van a rechazar esa luz del Evangelio. Vamos a Juan 3:19. ¿Y por qué rechazan la luz? Este texto también lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién era esa luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es impresionante que los mismos judíos, cómo rechazan a Jesús, siendo Él la luz. Él dijo, yo soy la luz. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 45, y mira lo que les va a decir Jesús a ellos. Mira lo siguiente. Dice, ¿no? Juan capítulo 8, perdón. Sí, perdón, 8:45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No me creéis. El mismo Jesús predicando el Evangelio, el mismo Jesús compartiendo, revelando los misterios del Señor, de Dios, no le creían. Versículo 22, el capítulo 1 de Romanos, vamos a regresar. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Y la palabra profesando da la idea de que ellos se jactan, se vanaglorían de ser sabios. Tratando pues de justificarse a sí mismos, ellos han racionalizado el pecado, enseñándoles a otros la mentira y cambiándola por la verdad. Primera de Corintios 3:19 dice, Primera de Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría de este mundo es insensatez para con el Señor. Lamentablemente estos razonamientos, hermanos, que predominan en todo el mundo, han llegado a infectar algunas iglesias locales, tratando de conciliar lo antibíblico con lo bíblico, tratando de acomodar el pensamiento del mundo a lo que dice la Escritura, o tratando de cuestionar la revelación de Dios, o acomodar la revelación de Dios a las especulaciones de los hombres. ¡Qué terrible! En estos tiempos vemos como iglesias, y un tema muy que está en boca de todos en estos tiempos, ¿no? Es el tema pues del LGTBI, ¿no? de esta organización que está en pro de los diferentes tipos de orientaciones sexuales. Hay iglesias que aprueban esto. Entre otros, conductas pecaminosas que Dios aborrece. Vamos a versículo 23 del capítulo 1 de Romanos. Dice, para ya culminar, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en este versículo vemos la religiosidad del hombre. El hombre como un ser religioso. El hombre se entregó a la idolatría y a la corrupción espiritual y moral. Aunque el hombre caído no es piadoso ni teme a Dios por naturaleza, sí es naturalmente religioso, y eso lo podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, como diversas tribus, cientos de tribus, han ideado, han fabricado algunos dioses en forma de animales, objetos o seres creados, inventados, especies inventadas, y el hombre es religioso. Muchos intelectuales, sociólogos, psicólogos, antropólogos, filósofos, aducen de que el hombre es religioso, y bueno, sí, claro que sí. Sigmund Freud diría pues, ¿no?, que el hombre pasó por esa etapa. Augusto Comte, el famoso filósofo positivista, diría que la religión era una etapa necesaria que el hombre tuvo que pasar. Max Weber, sociólogo, también, y así por el estilo vamos a ver muchos intelectuales. Y lo que van a decir ellos es que la religión fue un hito importante en la historia del hombre para que pueda progresar y pueda gozar de los beneficios que actualmente ahora pues está viviendo la tecnología, la ciencia, todo lo que se sabe del hombre ahora, porque el hombre es un ser muy complejo. Bueno, la Biblia enseña que esto está errado. Más bien, la Escritura declara que es un movimiento decadente la religiosidad y no de progreso,
que aleja a la humanidad de su creador, de Dios. El mundo dice que la religión fue un paso necesario para que haya progreso. Bueno, la Biblia dice que la religiosidad más bien es parte de la decadencia del hombre y que lo aleja más de Dios. Uno de los primeros casos de idolatría, hermanos, lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? En la familia de Abraham. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y Senacor, y servían a dioses extraños. Vemos, hermanos, que la Biblia tiene un registro de idolatría también, ¿no? Obviamente sabemos que Dios lo va a llamar a Abraham y lo va a sacar de esa situación, ¿no? No solamente, hermanos, los pueblos gentiles practicaban la idolatría, no necesariamente, sino también los judíos, teniendo a Dios, a Yahvé, a su Dios, ellos van a practicar la idolatría. Y vamos a ejemplo, no vamos a Isaías, ¿no? Él va a escribir esto antes del exilio. Vamos a Isaías, capítulo 44, versículo del 9 al 17. Mira lo que va a decir acá. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo, y luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Cómo diría Isaías en el versículo siguiente? No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y efectivamente, no entienden. El Dios de este siglo, como diría 2 de Corintios, cegó el entendimiento. Por otro lado, yo creo que no es casualidad que los 10 mandamientos en el Éxodo empiecen de esta manera. Y vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 3 y 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. La primera norma que vemos acá es que Dios aborrece a la idolatría y que Dios es el único ser que debe ser, que merece adoración. Y fuimos creados para eso, para adorarle, para darle gloria. La primera criatura con que el hombre sustituye a Dios, ¿sabes quién es? Es el mismo hombre. El hombre, lamentablemente, va a adorar a la creación antes que al Creador. Y volvemos a Romanos, capítulo 1, versículo 23. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dios
incorrupto, hombre corrupto. No porque Dios haya creado al hombre corrupto. El hombre voluntariamente decidió ese camino. Dice, imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Y vamos a ver, hermanos, en la misma Biblia, ejemplos de cómo los hombres van a elaborar, van a levantar dioses en formas de animales. Y esto, pues, es una práctica que Dios se desagrada totalmente. Hermanos amados, vemos en estos versículos por qué el hombre, pues, está condenado. El rechazo de Dios hacia el verdadero Dios, hacia el único y sabio Dios, ese rechazo comprende todo eso. La necedad del hombre, esa religiosidad, esa idolatría, ese rechazo, esa oscuridad que el hombre ama, el hombre pecador. Pues es necesario, hermanos, la proclamación del Evangelio. Por eso, y es por eso que Pablo en versículos anteriores va a decir que es el Evangelio el que va a salvar, para que el hombre ya no pueda estar bajo condenación. En estos tiempos, lamentablemente, vemos gente que dice conocer a Dios, que dice ser cristiana, pero no le honra a Dios, no le glorifica a Dios. Muchos creen en Dios a su manera, y no es así. Muchos dicen ser cristianos creyendo que viven a su manera y que de esa manera honran a Dios, y no. El Hijo de Dios vive para la gloria de Dios y constantemente debe conocer a Dios para saber qué es lo que Dios demanda de él. Creyente que no lee la Biblia, que no estudia, que no escudriña, que no medita, que no hace devocional y que dice que ya recibí a Cristo y punto, me voy al cielo. No, vive engañado. De repente no lo es. Es importante que el que dice que es creyente debe andar como Jesucristo, y el que dice que le conoce, pues debe amar a Dios y obedecerle al Señor. Hay un versículo tremendo, ¿no? Nosotros que somos como creyentes debemos de meditar en esto, ¿no? Y vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel, atentos con esto, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pues si nosotros tenemos conocimiento de Dios, sabemos quién es Dios, nos corresponde glorificar más al Señor. Es nuestro deber. Es el motivo por el cual hemos sido creados, hermanos. Por otro lado, no hay que permitir que en estos tiempos tan apresurados en este mundo, las filosofías huecas, los pensamientos antibíblicos, no aterricen en nuestro corazón y le quiten el lugar a Dios. Yo sé que hay muchos jóvenes, yo sé que hay muchos hermanos que realizan estudios universitarios y que desean conocer de repente diversas posturas, ¿no? Con respecto a la ciencia y otros aspectos afines. Y no está mal. El problema radica cuando nosotros esas teorías, esos sistemas de pensamiento, los ponemos por encima de Dios y desechamos al Creador. Pues, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Colosenses 2:8. Vamos a leer Colosenses 2:8. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. No hay que permitir que estas ideas del mundo ingresen a la iglesia tampoco. Tenemos que estar alertas, sobrios, velando en todo momento, en oración, en obediencia. Estas personas que menciona Pablo, que se jactaban de saber mucho, eran necios. Hermanos, hay que ser humildes constantemente y recibir lo que Dios tiene para nosotros en su palabra y reconocer a Dios en nuestra vida.
Proverbios diría, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todas las áreas de tu vida, porque a Él le debes todo. Él no es deudor de nadie. Nosotros hemos recibido por gracia la salvación, la vida eterna. Finalmente, hermanos, el tema de la idolatría es algo, pues, por lo cual la humanidad adolece por mucho tiempo. Yo creo que la pandemia más grande en comparación con el coronavirus, creo que es esto, es la idolatría. La idolatría, pues, constituye el altar que el hombre hizo en su corazón, no para Dios, sino para el trabajo, el deporte, la música, la pornografía, los malos deseos, todo eso. Y nosotros, hermanos, debemos de ir borrando esos ídolos, despojándonos de esos ídolos que aún pueden estar ahí, de repente en nuestro corazón queriendo atacar. No podemos vivir con esos ídolos en nuestro ser. Debemos de morir a eso también. Mucho cuidado con la idolatría, hermanos. El primer lugar en nuestro corazón se lo merece, es Dios. Vamos a orar y que el Señor les bendiga. Amado Señor, te damos las gracias y te damos la gloria por tu palabra. Padre amado, gracias porque tu palabra es como un espejo y nos recuerda cómo somos. Y Padre, en algún momento te rechazamos, Señor, pero por tu evangelio, por la luz de tu palabra, Señor, y por tu gracia, hemos venido al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Padre amado, que puedas también usarnos como medios para la proclamación de tu palabra, que podamos ser instrumentos, Señor, y no callar, para que esa gente que está bajo condenación no vaya al infierno, que pueda aceptar ese llamado a la salvación. Padre Celestial, glorifícate en esta noche, hoy y siempre, Dios, que tu palabra siempre, siempre nos corrija, nos enseñe, nos redarguya, nos instruya. Y Padre, descansamos en que el fruto agradable del aprendizaje bíblico será para tu gloria y para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.